Un gran día tengan todos ustedes. Estamos de parte de Cali Mexica llevando a cabo en este espacio que se llama Tehuapantli, que está en Xochimilco, en la parte sur de nuestro país, de nuestra ciudad, eh, llevando esta información para ustedes que creo que es muy importante. Una de las cosas que nosotros como seres humanos que tenemos que llevar a cabo es la misión nuevamente de retomar el origen que nos dio la vida. Ese origen pues es es la misma naturaleza. El integrarnos a ella es lo más difícil ahora. Antes era sumamente y muy sencillo llevar a cabo esa integración. Ahora es la parte más compleja. Cuando nosotros hablamos sobre natura, tenemos que entender que hay tres formas de entender a la naturaleza. La naturaleza que es intacta, que no podemos tocar, está en el universo, que la cual nos permite llevar a cabo mediciones. Esa está allá, esa nos alimenta, esa nos sostiene. Esa, por más que queramos, no la podemos manipular. La naturaleza que hemos afectado, que es la que está afuera, con sus reinos, con sus elementos, esta sí está en nuestras manos y desgraciadamente en las manos del ser humano ha sido un problema porque no hay respeto y ha faltado en contra de ella. Y la otra naturaleza que se desconoce, creo que más, maestra, es la naturaleza que cada uno de nosotros llevamos. ¿Quién honra a todos esos seres que lo conforman? ¿Quién agradece a esos elementos que están dentro de nosotros, esos sistemas que nos mantienen con vida? Yo creo que tendríamos que empezar de adentro hacia afuera para poder realmente conocer la naturaleza. Y dentro de esta parte de la naturaleza, sí tenemos que abrigarnos un poco en varias funciones que podemos utilizar dentro de la medicina tradicional. Al final es el enfoque que queremos tomar. Y uno de ellos es esta parte tan especial y tan importante para nosotros como médicos tradicionales, que es el uso adecuado, correcto y privilegiado del manejo de lo que es un rebozo. Me presento a la maestra Mirel Yolotzin. Ella, como partera, como médico tradicional, nos puede hablar más a fondo al respecto. Maestra, bienvenida. Es un gusto, maestro. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, amigos de Cali Mexica, que nos siguen a través de estos podcasts. Otra vez los saludamos. Este, Nos hemos desconectado mucho de, pues, este planeta, estas formas que habitamos. Estamos desconectados de nuestros cuerpos, del lugar, porque en la ciudad todo va muy rápido y todos los procesos queremos que sucedan rápido. Queremos que las cosas se solucionen ya, que comamos ya, que terminemos ya, y ya, 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 ya. Y eso nos ha ido acelerando las cosas porque las cosas de todos modos se toman su tiempo. Entonces, en ese tiempo pausado, en ese tiempo de la naturaleza misma, eh, aprendemos a vivir, estamos reaprendiendo a vivir los procesos. Entonces, para tejer esto que queremos platicarles hoy, es que el rebozo es una prenda que acompaña cada uno de los procesos de la vida y lo acompaña de manera amorosísima, porque acompaña la gestación, acompaña el parto, acompaña el posparto, acompaña la lactancia, acompaña la crianza y acompaña pues a la vida adulta como abrigo, como cobija, como mantita, como mesa de picnic. Acompaña también temas importantes que son los ajustes, porque se pueden hacer algunos masajes, se pueden hacer algunas curaciones, como cuando curamos de susto, y también acompaña el rebozo de la abuelita, pues tiene hasta un aroma especial, un aroma importante, porque después es el rebozo o es la cobijita con la que también las despedimos. Entonces, esta prenda acompaña todo ese proceso, cada uno con su pausa, con su tiempo, con su forma. Y pues lo estamos retomando como en el uso de la vida cotidiana, porque antes todas las mujeres y también los varones sabían usarlo, era una prenda que donde quiera uno cargaba su rebozo, su trapito y ya sabía que podía ocuparlo para cargar, para el frío, para arropar al que no traía suéter, etcétera, y ya no lo traemos, ya no lo cargamos. Entonces, pues queremos invitarles a reaprender. Estamos
compartiendo una vez más pues el saber que tiene esta prenda y la sabiduría que guarda, porque también al tejerla los artesanos, las artesanas que la van tejiendo, le van dibujando también información importante a través de los dibujos, a través del rezo mismo de estar tejiendo en el telar estas hermosas prendas y pues que las liberan así para que después las adoptemos y las ocupemos y nos acompañen en la vida. Hay partes que me recuerdo mucho tocante a la cuestión, por ejemplo, la abuelita llegaba el nieto y la abuelita lo primero que hacía cuando veía que estaba asustado o que no estaba en sí, era ir y recurría justamente al rebozo. El rebozo maneja la esencia de la persona que lo utiliza. Y me recuerdo, cuando no había rebozo o no estaba la abuelita, era lo contrario. Se iba a buscar una prenda interior del abuelo o de la persona más vieja de la casa para hacer ese proceso de limpieza, para volver en sí a la persona, para unificarla. Pero mejor el rebozo, ¿verdad? Ajá. Sí, pues son estas prendas que vamos atesorando. Quizás algunos los recuerden, quizás algunos tuvieron la experiencia, quizás otros no, de ser cargados también con estos rebozos. Tenemos las manos libres y podemos protegernos la espalda y bebé está presente en todo el chisme de lo que está pasando. Y además está pegadito a mamá y además está al alcance de lo que quiere experimentar, probar y a quienes son amamantados pues ya nada más se gira y ya lo tienes aquí, ya lo tienes cobijado y ya lo tienes listo para poder alimentarle. Y los que fuimos cargados con rebozo o quienes hoy son cargados con rebozo desarrollan un sentido de percepción súper bonito porque sienten esta seguridad, este confort, esta cercanía de mamá, este corazoncito de mamá o papá que están cerca, que lo están escuchando y que saben que está ahí ese ser humano que los sostiene, que los protege, que los cuida. Y lentamente cuando ya empiezan a tocar el piso y empiezan ahí a correr por ahí y empezamos a descubrir el mundo afuera, saben que este es un lugar seguro al que pueden volver, ¿no? Entonces, pues son prendas que se vuelven así tesoros del baúl, ¿no? Pero los queremos sacar de los cajones. Lo que queremos es que los volvamos a ocupar, que que sepamos que todo lo que podemos hacer con ellos. Cuando una mujer va a parir, un rebozo puede ser de gran ayuda para aliviar el dolor, ayudar a transitar las contracciones o incluso como soporte. Se pasaban a través de una viga, se pasaban a través de un soporte en el techo para que ella pudiera tener un punto de apoyo y poder trabajar las cuclillas, porque antes las mujeres no paríamos acostadas, de hecho no deberíamos parir acostadas, es de lo más difícil, estamos hasta cerrando la puerta. Aquí atrás tenemos la imagen de Tlazolteotl, que es la representación de la energía que se transforma. Está muy mal traducida como la diosa de las inmundicias, porque no dice eso. En realidad estamos hablando de la transformación de las cosas y el acto de amor, ¿no? De transformar la energía de una cosa a otra. Está pariendo y está pariendo de cuclillas, porque es la posición natural del cuerpo para hacerlo. Y el rebozo puede ser una prenda maravillosa para apoyar el proceso. Igual también al tener a bebé, pues de abrazarla y de abrazarla a ella. Y ahí, pues estas masajes y ajustes como la cerrada de cadera tan importante que muchas mujeres luego no reciben y con el paso de la edad pues batallan con temas en el útero, en los ovarios, en la vejiga, al no haber tenido este tipo de, De cierre. de medicina, de Ujú, cierre. Ujú. ujú. Por otra parte, maestra, yo me preguntaría, y lo puedo explicar también, ¿en dónde se coloca normalmente un rebozo? En la parte de vías respiratorias. Las vías respiratorias para nosotros, bueno, desde el punto de vista tradicional maya, tengo que aclarar, el ser humano para poder ser estructurado y poder conocerse está dividido en tres. Todos estamos hechos en tres. Agarramos un dedo y vemos uno, dos, tres. Una extremidad, el brazo, el antebrazo, la mano es uno, dos, tres. Así podemos seguir con todo el cuerpo. En la parte torácica, que es la parte más importante, nosotros hemos pasado por un proceso. Primeramente estuvimos en contacto con la parte digestiva de mamá, porque ella nos alimentó.
Después estuvimos en el proceso de su aparato reproductor para poder salir, de esa entrada y salida. Y al final, para poder ser integrados con mamá, tenemos que ser todavía protegidos para esa tercera parte, Así. con esta parte de aquí. Bien, Va en las vías respiratorias, justamente viene siendo la parte ancestral, viene siendo la parte del pasado, viene siendo ese arraigo que necesita el niño, ese sentido de pertenencia. Por eso es tan importante y es tan necesario. No se pone en las naguas, no se pone en la cintura, se pone en la parte de arriba. Y cuando hay un momento solemne, especial, entonces el mismo rebozo cubre cabeza. Es una parte muy, muy especial. Creo que no lo hemos visto o no hemos entendido la magnitud. Es una prenda femenina, pero es de las herramientas tan poderosas que tiene la mujer para obrar como medicina. Lo mismo que un sahumador, lo mismo que un manojo de plantas en la mano, la mujer es poderosa. Y más poderosa es cuando tiene un rebozo. Cuando lo entendamos vamos a entender un montón de cuestiones porque conlleva muchas cosas. Bueno, además es elegante. Depende, ya van a hacer su colección. Ahora sí que lo podemos cargar y es muy fácil de transportar, nos abriga, nos viste, ¿no? Nos acomoda y de pronto puede ayudar, ¿no? Así uno no sabe cuándo puede uno echar mano de él, no nada más para verse guapa y elegante, sino también justo para ayudar, ¿no? Para volverlo medicina. Y a veces la medicina simplemente es ese abrazo, ¿no? Ese abrazo calientito a un otro, a una misma, ¿no? También de volver a una misma y decir estoy aquí y esta soy yo y volver al centro y autoabrazarse, ¿no? Sentir ese confort, de ser arropada. Y hay un montón de cosas más que se pueden pues aprender y compartir de acá. Eh, pronto vamos a empezar un curso, un taller también, donde vamos a detallar mucha de esta información. Será un gusto, les invitamos pues a acercarse. Lo vamos a dar justo en este lugar maravilloso que es el Teoapantli, que va a servir como sede para compartir esto. Les vamos a regalar un rebozo a las que vengan y para poderles enseñar cómo ocuparlo y poderlo reintegrar a la vida misma, a cada uno de esos procesos y a respirar con pausa, y volvernos a integrar a este maravilloso lugar que es la tierra que habitamos. Les esperamos, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. No se pierdan los demás podcasts que están aquí en Cali Mexica. Hay un montón de cosas interesantes que escuchar porque estamos recobrando nuestra cultura, nuestras raíces, que todo está por allí. Si ustedes tienen algo que compartirnos de alguna experiencia que vivieron, algo que les pasó, o algo que les gustaría saber, por favor escríbanlo en los comentarios para que también podamos nutrir y seguirles compartiendo más información y a su vez también con lo que ustedes nos platiquen, pues también nos nutramos nosotros. Gracias, Cali Mexica, por la labor que está realizando. Se valora, se aprecia y ánimo. Hay muchas cosas que hacer todavía. Muchas gracias. Nos vemos.